Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Cuando un corazón está abierto para recibir la instrucción y la disciplina que transforma vidas por el poder de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tomen su asiento, por favor, bienvenidos cada uno de ustedes. Y quiero saludar muy especialmente a aquellos que no había visto por long time ago. Bienvenidos, muy bienvenidos, de todo corazón, bienvenidos, porque sé que es algo especial de parte de nuestro Dios, aleluya. Y quiero también darle la cordial bienvenida a aquellas personas que por las redes sociales nos están viendo. Nunca nosotros sabemos cómo Dios tiene agendado para diferentes tipos de personas en diferentes lugares del mundo una cita divina. Y sé que Dios tiene hoy congregado a alguien a través de las redes sociales en diferentes lugares. Y tal vez no ahorita en el momento, pero en repetición a través del YouTube quedan grabadas todas en el canal de Ejército de Amor, quedan grabados los videos y ahí los puedes estar oyendo de nuevo y repitiendo. Y muchas veces, como te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, que entramos al teléfono o a la computadora y de repente nos metemos y nos enfocamos en un programa o en una predicación, en una enseñanza que, wow, y dices, esto era para mí. No, era el plan de Dios que tenía esa provisión para ti. A mí me hizo explotar en mi espíritu, por decirlo así, o me hizo provocar en mi espíritu varias veces que yo sintonizaba el radio y escuchaba a esos ministros que sabía que estaban hablando algo que edificaba mi vida y me provocaban a celo de Dios y decía, wow. Y ya parecía perrito en la predicación yo ahí, ¿no? Porque wow, ya ladraba, ¿no? De que cómo me quedaba sorprendido de que eran respuestas que Dios te da a través de ese tipo de enseñanzas. Pero obviamente cuando el hombre que se mueve guiado por el Espíritu Santo hace eso, ¿no? Y preguntan luego, ¿y cómo supo esta persona, no? ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que usa a Dios para tocar y orquesta todas las cosas. Y junto conmigo, toma tu Biblia y di conmigo, hoy me alimento con la palabra de Dios. Sé que el poder de sus nutrientes es divino. Forma en mí un verdadero discípulo de Cristo. Su Santo Espíritu es mi ayudador. Me deleito cada día de mi vida en la comunión con Él. Me da pensamientos poderosos en cada circunstancia de mi vida. Disfruto el obedecerlos, el creerlos, el hablarlos, el verlos. Me revelan el amor y el poder y la libertad en Cristo Jesús. Cada día de mi vida y en cada circunstancia. Aleluya. Divina la palabra. Es provisión del cielo aquí en la tierra. Y dice, el hombre natural no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu. ¿Sí? El hombre natural no entiende. ¿No? Como nosotros no entendíamos nada de esto, creíamos que estaban locos, ¿verdad? Sí, pues ahora nosotros somos los locos. ¿Sí? Que ahora entendemos, y esa es una locura que nos hace entender y caminar en algo muy tremendo. Algo que vino a mí muy fuerte mientras estuve durante todo el día. Estoy pasando más tiempo en lo que es el oficio de pastor. ¿Y por qué más tiempo? Porque estoy dedicando más tiempo al enfoque de lo que es algo que Dios ha puesto en mi corazón, y lo estoy haciendo porque me apasiona hacerlo, me gusta hacerlo. Y toda acción provoca una reacción.
Así que cuando usted entre más investigue la voluntad de Dios para su vida, usted va a poder ser guiado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a decir qué hacer y cómo hacer. Algo que me llama mucho la atención, que es muy fácil de entender y es muy fácil de comparar. Veamos la iglesia primitiva, no la iglesia primitiva, sino la iglesia del Nuevo Testamento, el principio de la iglesia del Nuevo Testamento. Tenía un comportamiento la iglesia de una manera impresionante, una iglesia poderosa. Amén. Era una iglesia que vivían circunstancias sobrenaturales. Sí. Y tenían algo que todos experimentaban en sus propias vidas personales. Y eso tenían en común todos los que eran partícipes de la iglesia. Y los que Dios iba añadiendo, dice que cada día se añadían más y más. Pero se añadían al temor de Dios. Aleluya. La razón por la cual esa iglesia tenía un comportamiento que si somos la misma iglesia, ¿qué pasó? Lo que pasó que ahora el temor nomás lo dejamos como un letrero, no como una vida de temor a Dios, no de miedo a Dios, sino de reverencia a Dios, ¿no? Y eso es lo que pasaba en la iglesia primitiva o en la primera iglesia cuando ustedes pueden recordar historias como aquel matrimonio que mintieron al Espíritu Santo. ¿Qué hicieron? Dejaron el temor. ¿Sí? Y les costó la vida a ellos. Porque en ese momento se enfrentaron con algo que fue muy fuerte al grado que ellos murieron. Dejaron un temor tan reverente que tenían a Dios por el dinero, ¿sí? Y murieron físicamente. Y podemos ver todo el libro de los Hechos, ¿sí? Que la clave fundamental de ellos, independientemente de que eran testigos de Jesús y que amaban a Jesús y que recibieron a Jesús como que fueron bautizados con el Espíritu Santo y todas las características que tenían las gentes del Nuevo Testamento, los santos del Nuevo Testamento, es que eran santos con temor. Hoy no quiero confesar pero estoy viendo la santidad sin temor. ¿Sí puedes ver eso? Entonces, cuando la santidad se vive sin temor, estamos hablando que inclusive yo investigué un poco y dije, bueno, Señor, quiero ver ahí en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Diga gloria a Dios. Aleluya. Sé que esto va a ayudar a aquellas personas que quieran el paquete completo de la salvación. La salvación sin temor es un tipo de santidad filosófica o una santidad de moda, podríamos decir, pero no la santidad de Dios. ¿Sí? Aleluya. Por ejemplo, el temor reverente dice que fue lo que a Jesús lo puso en esa posición. ¿Sí recuerdan el libro de Hebreos? Cristo llegó por el temor reverente. O sea, Jesús fue un hacedor del temor reverente a Dios, una reverencia absoluta. Y la característica que Jesús tenía es que lo que Jesús tenía es que amaba lo que el Padre ama. ¿Sí? Y odiaba o rechazaba, como tú lo quieres decir, lo que el Padre rechaza. Esa era la característica de Jesús. Pero el temor de él era un temor reverente, era un temor genuino, era un temor que iba de acuerdo en su espíritu. Pero ese temor no podía detonarse en las vidas de los nuevos, de la iglesia, de la nueva iglesia o la iglesia que inicia en el libro de los Hechos,
después de la crucifixión y la resurrección de Jesús, hasta que viene el detonador, recibiréis poder. ¿Sí? Y nosotros hemos creído en el poder para que, levantar muertos y hacer cosas, ¿no? Sino que es el poder para vivir con reverencia y temor a Dios. Aleluya. Diga temor. Hemos mal aplicado la palabra, ¿sí? Empezamos en poder y queremos pararnos en cuello con la unción, ¿no? Yo soy poderoso. Y hay gente que no tiene oración, que no tiene tiempo con Dios, pero tiene los dones de Dios y resucitan muertos, sanan enfermos, echan fuera demonios. Pero no tienen temor de Dios. ¿Por qué? Hacen eso, pues tienen la unción de Dios. A mí me tocó pues se podría decir un suceso de un hombre que vivía así aquí en los Estados Unidos y llegó al grado de irse a los lugares donde el mundo de pecado se la lleva, o sea, una cantina, literalmente una cantina. Y dice que estaba en una cantina con sus brazos en la parte de la cabeza atrás, pasaba todo el tiempo tomando y solitario, se había alejado de los caminos de Dios, pero ese hombre oraba por gente y la gente sanaba, porque tenía los dones. Y dicen estas personas que me platicaron la historia esta, que un día hubo una balacera en la parte de afuera de ese lugar donde estaba, y a él le pegaron el balazo en el dedo. Iba a su cabeza, pero le pegó en el dedo, y la bala se desvió. Eso lo hizo despertar. En el anillo le pegó la bala. Óyeme, qué tino tuvo, ¿no? Y la bala entró de afuera hacia adentro. No dijeras tú le apuntaron, no, de afuera. Aquí, acuérdate que estamos en Estados Unidos, las casas son de cartón. ¿Sí o no? Entonces, eso lo hizo despertar al temor de Dios ese hombre. Pero yo veo que, sin embargo, como él estaba viviendo, ese hombre hacía cosas tremendas. Y nosotros nos hemos enfocado, la gente sigue las señales y sigue cosas que el hombre hace porque precisamente se ha devaluado el temor de Dios dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. Le llamamos temor a algo que no es temor. ¿Sí? Diga gloria a Dios. Ahora, no es para que tú te sientas mal cuando se está hablando del temor. El temor de Dios debe de ser parte de tu salvación. Mira lo que dice la Escritura ahí. Estamos en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Dice la Escritura, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, amén, tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiémonos. ¿Sí? No dice el pastor va a ir a limpiarte. Limpiémonos nosotros de toda ¿qué? Contaminación. O sea, ¿qué nos contamina en nuestra vida carnal y en nuestra vida espiritual? ¿Sí? De eso tienes que limpiarte. Amén. Ahora, dice la Escritura ahí, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, ¿en qué? Yo creo que con esto es suficiente para que tú te des cuenta la importancia del temor. Se perfecciona en el temor a Dios. Pero necesitamos cada uno de nosotros limpiarnos de toda ¿qué? Ahora, ¿qué es contaminación para tu espíritu? O sea, el hombre que nació de nuevo, el hombre nuevo, ¿sí? Tiene una salud espiritual para desarrollarse. ¿Qué le afectaría al hombre nuevo para desarrollarse de una manera extremadamente poderosa? Porque estamos hablando que el ADN de Dios, el ADN divino que vino al hombre nuevo. Somos renacidos de simiente incorruptible. ¿Sí? Pero sin embargo te contamina, algo te contamina.
¿sí? Pero para que se perfeccione el hombre interior, necesitas tú tener reverencia al temor de Dios de una manera que tú tienes que fijarte que no afecte tu vida espiritual. O sea, y algo que Dios me podría decirlo públicamente, me convenció a mí de que Jesús siempre amó tanto a los que estaban con Él como los que no estaban con Él. Él siempre amó. Y lo abandonaban y Él seguía amándolos. Y todavía en la cruz del Calvario dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y era, sinceramente, pues no sabía la gente qué hacía. ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son. Entonces tú sí estás percibiendo lo que estás oyendo ahorita, porque tú sí tienes despierto el espíritu en tu vida para comprender y entender que tú tienes que velar por la vida de la formación del hombre interior tuyo. Por ejemplo, todos los que somos padres de familia, ¿sí? Si nosotros viéramos a nuestros niños, por ejemplo, yo tengo aquí a mi hijo de 11 años, si yo comienzo a denotar en él una tendencia a un error en su vida, por ejemplo, a malas amistades, por decirlo así, o malas lecturas, o tendencia a una adicción, música mala, música que destruye su vida como mi hijo, ¿verdad? Entonces, yo estoy obligado a tratar de ayudarlo para que él retome el camino correcto y viva la vida correcta. ¿Sí me explico? Porque yo soy el papá de él. Así Dios dijo, yo los amo tanto que les voy a dejar el Espíritu Santo para que ustedes no se me desvíen. ¿Sí? Pero no se pueden despegar del temor mío. Porque en el momento que usted se despegue del temor mío, se constricta el Espíritu Santo. Porque hay alguien que te susurra tu corazón y te está llevando a que tú te incorpores. Porque dice el Padre nuestro que es nuestro papá. Cuando nosotros nos estamos desviando de la vida en santidad o la perfección en nuestro espíritu, en el hombre interior, nos estamos saliendo, por decirlo así, del estilo de vida espiritual que debemos de llevar. Sí, dice la Biblia que nosotros tenemos que purificarnos en el temor a Él. ¿Sí me explico? ¿Sí entendió lo que estoy diciendo? Porque si tú no agarras al temor o no te agarras del temor de Dios, si automáticamente vas a seguir cultivando un crecimiento espiritual errado. ¿Sí me explico? Usted puede, yo y ustedes podemos hacer lo que queramos. Tenemos libre albedrío para hacer lo que queramos. Pero el Señor estableció el temor de Él para que se haga su voluntad. El Padre Nuestro nos enseña a nosotros, Padre Nuestro que estás ¿en dónde? ¿En dónde está? En los cielos. ¿Y luego qué sigue? Santo. Él es santo. ¿Él es qué? ¿Y sabes qué quiere decir? Reconocer la posición que tiene nuestro Dios, que es santo. Quiere decir que esa posición que Él tiene ante nosotros, Él es el santo de nuestras vidas. Es el que está sentado en el trono de nuestros corazones. ¿Sí? Es el que nos postramos ante Él, porque es nuestro Dios. ¿Sí me explico? Entonces, Él es el santo de nuestras vidas. Entonces, el temor de Él es que permanezcamos en su frecuencia, por decirlo así, que es la santidad, la integridad, para que puedas tú tener la motivación correcta para moverte en la vida cristiana. Cuando tú no tienes la motivación correcta para pensar o para vivir la vida cristiana, es porque tienes en tu vida una influencia que no tiene temor de Dios. Por lo tanto, vas a errar en tu vida de santidad. Porque lo que te mete al carril es el temor a Dios. ¿Por qué no voy a hacer esto? Porque tengo temor y reverencia a Dios.
Vaya conmigo ahí mismo en la palabra de Dios. Vamos a escudriñar unos versículos. Estamos en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Pero ahora vaya a 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 17. La escritura dice que es atrasito ahí, ¿no? Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo que, lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros, ¿por qué? Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, ¿quién? El Todopoderoso. ¿Pueden ver eso? Eso estaba hablando en la ley, el Señor. ¿Sí puede verlo? Claramente nos dice ahí la palabra de Dios. Por lo cual salid del medio de ellos. Ahora, actualmente nosotros tenemos que salir del medio de todo lo que contamina tu cuerpo y tu espíritu. ¿Sí? Porque en tu cuerpo habita tu cuerpo, es el que procesa tus pensamientos. Porque parte de tu cuerpo es tu cerebro, ¿sí? Y el cerebro es un órgano. Es como un pick-up, un troque. Tú le puedes echar al troque cosas malas y puedes echarle cosas buenas. El troque no sabe qué lleva. ¿Sí entendió? Pero el que lleva el troque sí sabe lo que le echa. Bueno, pues tú llevas los pensamientos. Y lo único que te va a mantener echándole cosas buenas al troque es el temor a Dios. ¿Por qué? Porque no quieres vivir problemas en tu vida. ¿Sí? Ahora, una cosa es porque yo no quiero sufrir y otra cosa es porque yo amo a Dios. Una cosa es no quiero sufrir y otra cosa es porque yo amo a Dios. ¿Sí puedes ver eso? El enfoque es diferente. ¿Sí? Entonces estás cerrando porque tú no estás amando a Dios, te estás amando a ti. Y tú debes de amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? El amor reverente, o sea, no hay temor. Yo voy a la iglesia y hago esto y doy a esto y hago aquello, pero por tu beneficio, no porque amas al Señor. ¿Sí? El Señor me mostró algo. Eduardo, tú no puedes hacer nada con nadie. Tú te has desarmado durante una década porque ellos no sufran. Pero si no me temen a mí, ¿tú crees que te van a temer a ti? Me dijo. Déjalos ya. Ámalos como Jesús y me dijo como Jesús los estuvo amando siempre. Tú nomás ámalos. Si van, qué bueno. Si no van, también. Tú ámalos. Miren, silencio perpetuo. No, y no se me fue el amor por ustedes, al contrario. ¿Por qué? Porque el Señor me dijo a mí eso. Y le dije, Señor, tendré que pedirle perdón a todos los que les hablé muy fuerte. Me dijo, no. Tú pensabas lo correcto, pero estabas teniendo temor tú por ellos. El temor es personal. El temor es personal. Yo no puedo vivir tu vida espiritual. Amén. Me dijo, has hecho buen trabajo. Y vino paz a mi corazón. Dije, ok, bueno, estoy bien con Dios. Le dije, pero yo siento que con muchos se han ofendido, Señor. He sido el malo de la película. Me dijo, ¿cuál era tu intención? De que ellos no se pierdan y estén viviendo poderosamente. Y me dijo, ¿y cómo están viviendo actualmente? Feo, pastor. Feo, Señor. Ellos no quisieron. Ellos no quisieron. Yo quisiera ver gente que se haya ido y que esté mejor. Gloria a Dios. Pero no. Si alguien me dice, pastor, me voy a ir porque, o simplemente como me han dicho otros, me voy. Y se han perdido. Gente me ha dicho, el Espíritu Santo me habló y me dijo que me fuera. Yo digo, ¿cómo te habló a ti? A mí no. Yo soy tu pastor. Y ahorita ya están en la uva. Ya están idos fuera de los caminos del Señor. Están perdidos.
Entonces, ¿quién le habló? ¿Y por qué hablo de esto? Porque el temor no es un título. El temor es mira lo que dice en Salmos. Ahorita vamos a regresar aquí, Salmos. Vea Salmos 19. Nomás para hacer énfasis a este Salmos. Diga gloria a Dios. Usted es una decisión que tiene que tomar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el temor es una decisión personal, donde yo decido tener el temor reverente a Dios. Porque le temo a Dios, voy a respetar a mis papás. Yo no tengo unos papás a veces que no me entienden, pero voy a amar a Dios y por amor a Dios voy a respetar a mis papás. ¿Sí entiende? Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros también somos hijos. Como mi hijo es hijo, nosotros también somos hijos. Le platicaba a mi hijo el día de ayer que veníamos, yo disfruto viajar a la escuela con ellos, platicando con ellos, y estábamos hablando sobre que él quería otro teléfono, y le dije, oye, tú tienes una ventaja que yo no tuve cuando estaba joven. En aquel tiempo no, lo más sofisticado que había eran colores de palo. Y marcadores. Y se hacía un cochinero con los marcadores que existían en aquel tiempo, ¿no? Se le salía la tinta por donde quiera. Bueno, era lo más sofisticado, no había teléfono, no había tabletas, no había nada de eso. ¿Sí me explico? Entonces, le digo, yo en aquel tiempo cuando quería algo, que quería, por ejemplo, un trompo, quería cosas de jugar o cosas así, y yo pues le decía a mi papá y a mi mamá, como lo decimos los sonorenses, oye, papá, yo quiero esto. Vamos a ver, chavalo. Y era la respuesta de mi papá, ¿no? Y con el tiempo y esperaban que se arrimara diciembre, para aquí está el trompo, ¿no? Mataban 3 pájaros, 5 pájaros con un mismo tiro. Entonces, y a veces. Bueno, digo, yo si mi papá no me daba o mi mamá no me daba, ya no tenía. Digo, y tú tienes la ventaja que tú has comprobado que si yo no te doy o tu mamá no te da, tú le pides a Dios. Y tienes 11 años. Le digo, hace 5 años que tú experimentaste que Dios te provee a ti. Porque el día que él pedía en oración una tableta y Dios pedía una tableta, Dios le dio una tableta. Yo hasta a veces decía, que era la misma petición de él. Pero Dios me enseñó a través de esa experiencia, ¿sí? Porque estaba en serio él hablando con Dios y pidiéndole a Dios. Él no estaba titubeando. Y yo pienso que nosotros debemos de pedir a Dios que vuelva el temor genuino de Él a nuestros espíritus. Mira lo que dice Salmo 19, versículo 9. Mira la escritura, dice, el temor de Jehová es limpio. El temor de Jehová, ve la característica, es limpio. Temerle a Dios, tener el temor de Dios como en primer lugar en nuestras vidas, no hay riesgo, es limpio. No estamos hablando de miedo, estamos hablando que tener el respeto a lo que Dios dice es limpio, es seguro, hay garantía, ¿sí? No hay riesgo. ¿Sí? Muchas personas cuando empezamos con las cosas de Dios, ponemos en tela de juicio, ¿y será de Dios? A mí me pasó, no sé a ti. ¿Sí o no? Pero nadie me enseñó sobre el temor a Dios. Que la palabra de Dios es Dios hablando. ¿Sí? Si ahorita usted tiene esa problemática de que tienes dudas de lo que dice la Biblia, pídele perdón a Dios y dile, Señor, el temor a ti lo quiero en mi espíritu y no voy a titubear. Si estas lenguas que yo estoy hablando son de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra. Porque el temor a Él es limpio. Pero, ¿cómo puedes convencerte tú mismo que la Biblia no nos miente? Aceptando que es la palabra de Dios. Así como aceptas a Jesús como el Señor de tu vida y que ocupa el trono de la silla de aquí de tu corazón,
acepta que la Biblia es la palabra de Él. Amén. Y lo que dice la palabra de Dios, automáticamente tú te quitas todas las mortificaciones de oquis. Yo dejé de orar en lenguas porque tuve temor de que si eran del diablo o eran de Dios. Y dejé eso. Yo no quiero que usted en una etapa de su crecimiento espiritual abandone algo de Dios, sino que vaya y abrácese del temor a Dios. Y recuerda que el temor de Dios es limpio. Diga, es limpio. Por ejemplo, para mí volver a traer a los discípulos a la realidad de la iglesia, sin el temor reverente a Dios, no va a poder funcionar la iglesia. Ahora, te tengo algo que decir muy serio. Si tú no llegas a tener ese temor reverente, tampoco vas a tener la santidad. Y sin santidad no vas a ver al Señor. Temor reverente, no. Yo le decía, Señor, la Biblia nos dice y nos enseña cómo comportarnos y por qué no obedecemos. Y esto fue lo que vino a mi vida, mi hijo. No hay temor. No existe el temor. Cuando hay un temor reverente, que es mi temor, entonces las personas dicen, yo voy a obedecer a Dios porque estoy apasionado de Dios, porque es mi máxima autoridad Dios. Aleluya. Y eso te va a dar a ti, la garantía, ¿sí?, de que todas las cosas van a empezar a obrar para bien en tu vida. ¿Por qué? Porque ya no estás buscando a Dios porque te va a dar carro, porque te va a dar casa, porque se va a arreglar el matrimonio, o porque el hijo va a dejar las drogas, o por esto. No. Sino que porque ahora, con el temor reverente a Dios, tú vas a tener una relación con el Espíritu Santo perfecta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice, os guiará, ¿qué? A toda verdad. La falta de temor a Dios te hace que tú no escuches a la persona del Espíritu Santo. Tú nunca te has subido con alguien que va enojado en el carro, que van dos personas, que vas tú y el enojado, ¿sí? Y quieres explicarle o quieres decirle y no se deja. O a mí nomás me ha pasado. Cuando uno no tiene temor de Dios, no se deja del Espíritu Santo. No lo dejas hablar, porque estás enfocado en cuestiones carnales o en cuestiones del mundo que no puedes dejar a la persona del Espíritu Santo a que te guíe a la verdad. El temor es clave en tu vida y en mi vida. ¿Sí? Usted no puede tener una relación con el Espíritu Santo y no tener el temor de Dios. Ahí hay una mala influencia por no verse enseñado en la iglesia. Si usted quiere vivir una relación genuina con el Espíritu Santo, necesitas ver la calidad de temor que usted tiene. Tienes que tener un temor reverente al Señor, porque Él es santo. El Espíritu Santo es ¿qué? Santo. Y el Padre nuestro es santo. ¿Entiende? No puede. Entonces el Espíritu Santo, te imaginas que te ande diciendo, no le hagas caso al Padre. Óyeme. No puede ser eso. Entonces, el temor juega un papel reverente en tu vida. Un temor que, sin temor, tú no puedes tener esa relación con Dios. Por eso dice la Biblia, lo que leíamos ahorita, yo te lo voy a leer nomás, yo nomás te lo voy a leer. Por lo cual salid en medio de ellos y apartarse, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Quién te hace no tocar lo inmundo? En este caso, estamos en el nuevo pacto, pero lo que hacemos tocar inmundo son pensamientos que no son de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Ideas que no van con la perfecta voluntad de Dios. Volviendo al Salmo 19, versículo 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad
todos son justos. Todos son justos. Todos los juicios de Jehová son justos. Es algo hermoso esto. Y está escrito aquí. ¿Sí? El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Diga, permanece para siempre. Querida hermana y querido hermano que estás aquí y los que están a través de las redes sociales, checa tu temor a Dios. Porque sin ese temor genuino a Dios, tú no vas a poder cambiar los juicios de Dios. Tú no puedes cambiar la manera de cómo movernos. Tenemos que volver al origen de cómo se comportaban los primeros hijos de Dios. Que si usted lee el libro de los Hechos, y que se los recomiendo, lean el libro de los Hechos despacio, todo el libro de los Hechos, para que vean el comportamiento tanto de la iglesia como el comportamiento del Espíritu Santo. Fíjese qué tan involucrado estaba en todas las personas el Espíritu Santo. Un ejemplo, el apóstol Pablo, él no anduvo con Jesús. Ahorita tenemos millares de cristianos, para tener un encuentro con Jesús, qué maravilloso sería. El apóstol Pablo nunca lo vio. Y ese hombre fue el que nos trajo las revelaciones paulinas. Tenemos el Nuevo Testamento saturado de los escritos del apóstol Pablo, y él jamás anduvo con Jesús. Pero sí estuvo con el Espíritu Santo. Y hoy tenemos al Espíritu Santo. ¿Y por qué el Espíritu Santo no está funcionando? Porque la iglesia abandonó el temor a Dios. Yo te lo estoy diciendo porque ahora entiendo por qué personas tan fácilmente toman decisiones, por decirlo así, incorrectas en todas las áreas, porque no existe el temor. Se nos hace tan fácil. ¿Sí? Y en cuanto uno toma una decisión que no va de acuerdo con el temor reverente a Dios, ¿sí? Dios nos respeta nuestro libre albedrío, pero el Espíritu Santo se constricta. Y automáticamente ya no nos estamos moviendo, ni nosotros, y estamos afectando a la iglesia. Porque somos miembros del cuerpo de Cristo y cada acción de cada uno de nosotros bendice a la iglesia o afecta a la iglesia. ¿Sí me explico? Tú eres muy importante. ¿Por qué eres importante? Porque Jesús vive en ti. Porque hay un plan precioso en ti. Hay un propósito. Yo cada vez me hago remembranza de esto. El amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. ¿Sí? La unción del Santo está en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. ¿Sí? Somos la misma justicia en Cristo Jesús. Tenemos todas las características de superhombres. Poderosísimos. Y digo yo, ¿qué es lo que ha pasado con nosotros? Pues simple y sencillamente que se dejó el temor a Dios. Yo invito a aquel que, como decía Jesús, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Sí? Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Porque el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. ¿Permanece para cuándo? Para siempre. Ahí en Primera de Pedro 1:15, diga gloria a Dios. Esta instrucción que Dios nos da es para que nosotros retomemos el temor reverente a Dios. Ahora, yo te invito a que tengas como referencia a 2 Corintios 7:1, ahorita lo leímos, y dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda la contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor a Dios. ¿Perfeccionando qué? O sea, ¿la santidad de Dios es imperfecta? No, en nosotros es imperfecta. Por falta de temor a Dios. La santidad de Dios es santo, Él es santo. Pero en nosotros, se está refiriendo el Espíritu Santo a nosotros. Mira, no traigas el letrero soy santo, sino vive en santidad. ¿Sí me explico? Y eso te lo va a dar el nivel de temor que usted tiene. Entre más tú vivas en el temor de Dios, el tiempo tuyo de oración va a ser fácil orar. ¿Por qué? Porque te vas a deleitar en la oración. ¿Sí? Vas a amar lo que Él ama. Y vas a aborrecer lo que Él aborrece. Ya no te vas a mezclar. Fíjate cuando una persona deja el temor a Dios. ¿Sí? Están todos tomando. Pues échame una pues. Y se pone a tomar con ellos. ¿Por qué? Porque no se fue el temor. No sé si a ti te ha pasado, pero a otros aquí no sucede eso. Allá en otro continente nomás. Se fue el temor a Dios. ¿Sí? De repente estás en la calle, ves una mujer y se te hace fácil. No, pues es que me resbalé. ¿Cómo que te resbalaste? No, se te fue el temor a Dios. Sí, no hay temor. Vives el pecado tan fácil porque no hay temor. Aleluya. Dice la Escritura en Primera de Pedro, estamos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Dice la Escritura ahí, dice, sino como aquel que os llamó es que, ser también vosotros qué. A ver, vamos a ser santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de qué? De vivir. En toda vuestra manera de vivir. O sea, ¿cómo te conduces en tu vida laboral? Tienes que ser santo. ¿Quién es más importante? ¿Tu trabajo o el Señor? Ya empezó el pastor. Es que, ¿cómo vas a decir tengo temor y es más valioso mi responsabilidad laboral donde tú debes de amar más a Dios que todas las cosas en tu vida? ¿Sí entiende lo que estoy hablando? ¿Quién nos dice? ¿Yo o Dios? Ahora, yo no te puedo poner una 45 y vas a hacer esto. No, el Señor me dijo, ámalos. Tú ámalos. ¿Sí? Y yo le dije, Señor, ¿y cómo funcionaste tú? Esto es aquí entre nosotros, ¿no? ¿Y cómo funcionaste tú? Y le dije, y se lo comenté a mi esposa. Me dijo, ellos están la gracia va a estar sobre de ellos. Mientras hay vida, pero ellos están privando de vivir lo que vive un santo. ¿Sí? Pero la gracia está ahí. Por eso tú lo debes de amar. Por eso yo te amo. Porque la gracia está ahí encima. ¿Quién impartió ese sistema? Dios. ¿Sí me explico? Nosotros tenemos un despertar espiritual. Todos tuvimos un mismo despertar espiritual. Todos, por igual. El mismo Espíritu Santo nos convenció a todos. Y todos recibimos la salvación por gracia. ¿Por qué? Por gracia somos salvos. A todos se nos derramó el amor de Dios en nuestros corazones. Por igual. A todos nos dio la mente de Él. Todos tenemos la mente de Cristo. Por igual. ¿Sí? Lo que no tenemos igual es tu libre albedrío y el mío. Es lo que nos hace diferentes a ti y a mí. Tú decidiste ciertas cosas, yo decido otras cosas porque tú eres una persona y yo soy otra persona. Pero no obstante, el Señor dijo, les voy a dar el mismo espíritu para que vivan en el mismo sentido. ¿Sí? ¿Sí entiende eso? Ahora, yo no te puedo, yo no me puedo asociar, si tú no quieres vivir en santidad, yo no me voy a asociar contigo por el temor a Dios. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Dios te sigue amando, yo te sigo amando, pero el temor de Dios me mantiene a mí
cuidando mi estilo de vida. ¿Sí me explico? Ese es el punto aquí. Diga, el temor de Dios. El temor de Dios no es miedo. El temor a Dios o el temor de Dios es reverencia a Dios, respeto superior del que tú puedas comprender a Dios. Ese es el temor a Dios. Dice la palabra, dice un escritor, dice, nuestro espíritu tiene la capacidad de recibir mucho más de la presencia y el conocimiento de Dios. Nuestro espíritu tiene la capacidad. ¿Por qué? Porque fue renacido de nuevo. ¿Sí? El temor de Dios empieza en tu corazón. Es una decisión tuya. ¿Sí? Por gracia somos salvos. Fue algo que tú y yo no hicimos. Fue un regalo. Prácticamente, dice el Señor, te doy la habilidad para que tú puedas tener ese temor, pero tú eres el que lo conservas o no lo conservas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahí en el versículo que estamos 15, en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice, sí, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, aquel que sin excepción de persona, juzga según la obra de cada uno, ¿qué dice? Conducíos, ¿en qué? Todo el tiempo. Conducíos en el temor todo el tiempo. Sí, a los matrimonios, aquellos que somos matrimonios que estamos aquí. ¿Quieres un matrimonio feliz? Mantente en el temor a Dios. No trates de comprender a tu esposa, ámala nomás. Te va a volver loco si quieres comprender a tu esposa. Nomás ámala. ¿Por qué? Porque por temor a Dios, dice el Señor, ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Y si tú temes a Dios, yo lo voy a hacer. Es una bruja, Señor. Tú ámala. Es un brujo, Señor. Ámalo. Como Cristo amó la iglesia. Y es real. El temor te hace respetar lo que Dios dice, no lo que tú dices. Y te aseguro que tú nunca vas a necesitar consejería matrimonial. Jamás, por el temor. Ahora, voy a entrar al tema de la billetera. ¿No quieres escasez? Vive en temor. Y nunca vas a tener falta de dinero. Porque el temor de Dios, ¿sí? No añade tristeza. Tú podrás hacer lo que te dé la gana, como te he dicho, todo el servicio. Pero el Señor demanda temor todo el tiempo. Diga todo el tiempo. Si usted hoy retoma el temor y lo voy a poner sobre todas las cosas, vas a ver que vas a vivir una santidad impresionante. La santidad de Dios. ¿Por qué vengo a la iglesia? Por temor a Dios. ¿Por qué? Porque Él dice en su palabra. ¿Por qué voy a perdonar a este desgraciado? Por el temor a Dios. ¿Sí? Dice el Señor, entrégame a mí la venganza, yo me encargo de ellos. Así está escrito. Pero me robó, ¿y qué? Por temor a Dios. Voy a perdonar al pastor por temor a Dios. Yo sinceramente, este tema, yo no lo había tratado como hoy, nunca, en mis 11 años como pastor.
Porque me cayó el 20. Que el temor es la clave fundamental. Que yo no puedo vivirla por ti. Eres tú la que tienes que determinar una vez por todas. Pero si tú no tienes al temor encima, tú no tienes facultad para vivir y decir, ay, vivo en santidad porque la palabra dice que todos somos santos. No, mi hermanita. I'm so sorry. Eso no cuadra. No puedes decir soy santo y no tengo el temor a Dios. Tú tienes que ser honesto contigo y con Dios. La honestidad, porque Dios es santo. ¿Sí? Ahora, el temor no es el temor, este es mi tipo de temor, no es el tuyo. No, aquí todos tenemos todos el mismo temor. Dijo el Señor, y aquí está lo mío. Tú tienes libre albedrío, pero aquí está mi temor. Tú sabrás si lo escoges o no. ¿Cuántos están contentos por esto? Oh, si a mí me hubieran enseñado lo que ahorita ya aprendiste, o que lo hubiera enseñado hace años, todos nos hubiéramos ahorrado mucho. ¿Cuántas veces viendo el techo, Señor, qué pasó con mi hermana? ¿Qué pasó con mi hermana? Sí. ¿Por qué? Porque yo no quiero que sufran. Y tenemos la provisión para no sufrir. ¿Qué es la provisión de Dios? Mira, déjame leer, yo nomás le voy a leer aquí, dice la Biblia, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. ¿Tales qué? Quiere decir que si no limpiamos, no promesas. ¿Y qué nos limpia? El temor. Tenemos todas las promesas. Ahora yo entiendo por qué tenemos tantas gentes batallando y lidiando con situaciones de diferentes formas, porque no hay un temor. El temor es tu decisión. Si tú haces crecer el temor a Dios, aunque tú veas que 85 mil millones de personas no lo están haciendo, pero tú te decidiste tener temor de Dios, vas a empezar a vivir algo extraordinario. Yo decidí esto. Yo como persona, como hijo de Dios, dije, Señor, gracias porque me revelaste lo que es el temor. Y lo voy a cuidar. Tanto que dije, ya nunca más voy a tener mortificación por tus hijos, sino los voy a amar. Hagan lo que ellos hagan, yo los voy a amar. Yo los voy a amar. ¿Por qué? Porque tú los amas a ellos. Imagínate que me pongo en el plan de que mundano, carnal, Dios los ama. ¿Sí o no? Dios los ama. Si ahorita un hermano que haya sido predicador y ahorita anda de narcotraficante o de asesino, Dios le ama. Dios ama a la persona, no los actos de la persona. Entonces, yo no puedo odiar lo que Él ama. Tengo que amar lo que Él ama. ¿Entendió? Y Dios te ama. Pues yo también. ¿Cuántos han aprendido? Aleluya. Así que podemos disfrutar claramente que el temor de Dios es un acto extraordinario en nuestras vidas. Ahí en 2 de Corintios 6:17, en el versículo 18, 6:18, y seré para vosotros por Padre. ¿Sí? Así dice. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y seré por Padre. El temor de Dios, ahí lo estaba indicando el Señor, que eso lo estaba hablando en la ley de Dios. Fíjate, no tenían la persona del Espíritu Santo, pero tenían el temor. ¿Sí puedes ver ese cuadro?
En la ley no existía lo que hoy tenemos nosotros, al Espíritu Santo. Pero sí tenían el temor. Y por temor a Dios se guardaban en la ley. Sin el Espíritu. Y nosotros ahora tenemos el Espíritu. Y dejamos el temor. Por eso es que tenemos una iglesia así. Si nosotros viviésemos en el temor genuino que la palabra de Dios nos está hablando, fuera un fuego aquí adentro. Fuera una candela prendida aquí adentro. No en el Espíritu. Todos anduviéramos en el Espíritu. ¡Gloria a Dios! Y todos prendidos. No, tiene que llegar uno prendido para que te prendas. Pero sales de aquí y se te acaba la llama. Y no es así. Es que tú vivas prendido. ¿Sí? Dice que la luz no es para ponerse abajo de la cama. La luz es para ponerla afuera para que alumbre. Y nosotros somos luz. Y dices tú, ¿por qué no alumbramos? Hay cristianos que andan en el supermercado, en la tienda, y se acerca gente carnal, mundana, que no tiene el Espíritu Santo, y dice, ¿le pasa algo, amigo? Porque va. Y en la iglesia dice, estoy lleno del Espíritu Santo. No cuadra. Porque abandonaron el temor. No existe el temor. ¿Sí entiende? Por eso hay gente, hay muchas iglesias que dicen, hay más gente feliz que no ha sido cristiana. Pachanguera, feliz, contento, camaroncitos y todo. ¿En serio? Y vienen a la iglesia. El temor, abandonaron el temor. Porque en cuanto tú vives el temor de Dios, el Espíritu Santo se va a mover contigo. Porque si alguien se da cuenta que tú temes a Dios, es el Espíritu Santo. Si tú te mueves en el temor. Ahora, ¿cómo le hago yo para conectarme al temor de Dios? Es tan sencillo como una decisión y decirle, Señor, a partir de esta noche, yo voy a tener temor reverente a lo que usted dice. Y para mí va a ser la máxima autoridad por temor. Punto. Pero no le digas y no lo hagas. ¿Por qué? Porque esa es tu decisión. ¿Sí me explico? Si va a ser tu decisión, tiene que... ¿Por qué? Porque la persona dijo, y el Espíritu... Mira, ve conmigo rapidito antes de que se sube el del piano. A Juan 16:13. Diga, gloria a Dios. Mira, en el versículo 16, cuando venga el Espíritu de verdad, ¿sí dice así? ¿El Espíritu de qué? Y si hay uno de verdad, es que hay uno de mentira. Y no había venido el de verdad. ¿Entendió? No había venido el de verdad. Dijo Jesús, cuando venga el Espíritu de verdad. Entonces solamente se movía el Espíritu de mentira. Y sin embargo, Dios les exigía y les pedía el temor a Él. Porque eso los mantenía libres de la mentira. Y esa es revelación para nosotros, para que nos demos cuenta lo que añoraban tener los profetas. Ahora entiendo porque los profetas 700 años, 800 años antes de la venida de Cristo añoraban este tiempo. Y nosotros nos ganó el sistema del mundo de pecado. Se ha metido a tal grado al corazón de las personas que gobierna más el mundo de pecado, trayendo contigo que te metas al sistema secular. Y tú perteneces a un reino celestial. Si tú dices, yo vivo el reino, ¿cómo no es posible que no te tengas temor al rey del reino? Tú es tu decisión. Si tú dices esta noche, a partir de hoy, así me voy a quedar. Me voy a quedar con el temor al rey de mi Señor, al rey de mi reino. Y voy a vivir en el sistema del reino. Y me voy a quedar en el sistema del reino. No me voy a dejar mover por el sistema del mundo de pecado. Vas a ver lo que va a suceder en tu vida. Vas a depender de una economía que nunca se agota. Vas a depender
de salud nunca se agota. Vas a depender de paz y vas a vivir en reposo. Ahora entiendo por qué muchas gentes no han entrado al reposo siendo cristianos, porque no tienen temor de Dios. El temor reverente va encima de todas las cosas. Y dice la Biblia, ¿quieres perfeccionar tu santidad? Tienes que velar por tu vida carnal y tu vida espiritual. Tú tienes que hacerlo. Si tú no lo haces, los golpes de pecho y tus clamaciones y todo lo que tú hagas, escúchame bien, con todo el respeto, no van a cambiar lo que Dios ya estableció como su palabra. Mira lo que dice aquí en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, ¿qué? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Fíjate, el Espíritu Santo, lo que oye del Padre, te lo va a hacer saber a ti. El creador del universo, teniendo comunicación contigo. Y dices tú, ¿y por qué ya no habla el Espíritu Santo? ¿Se fue a Cancún de vacaciones o qué? ¿Por qué ya no nos habla? Porque el temor ya no está. Número 1, graba esto, tatúatelo en tu espíritu. ¿Quieres tener siempre esa comunión con el Espíritu Santo? Checa tu temor que tienes a Dios. Con tus palabras y tus hechos. Porque el Espíritu Santo es santo. Santo. Jesús es santo, el Padre es santo y tú eres santo. ¿Entiendes? Pero el temor a Dios es la clave. Perfeccionar tu vida en santificación por el temor a Dios. Y dice ahí en Juan 14:17, dice la Escritura, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿El mundo no puede qué? No puede, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, ¿qué? Porque mora con vosotros y estará con vosotros. Mora con nosotros. Entonces, ¿cómo es que muchos cristianos no conocen al Espíritu Santo? La Biblia dice que lo conocemos. ¿Saben por qué no lo conocen? Porque no hay temor. Por cualquier cosa, abandonan los principios que Dios estableció en todas las áreas de la Biblia. Porque no hay temor. Un temor genuino, santo. ¿Sí? Todos los que han sido mártires por el reino, que han tenido que morir quemados por predicar el Evangelio. Vamos a hablar de Lutero. Pero han sido muchísimos en el mundo. En China, muchos han matado porque son evangélicos. Eran personas saturadas de temor de Dios. Porque te voy a decir algo. Si de los que yo no sé, que no tenían el temor de Dios, te vamos a matar porque si... No, renuncio. No. Si me van a quebrar, mejor no. No hay temor. Pero todo mártir que ha muerto, y dice la Biblia, bienaventurado aquel que ha muerto por su reino. Bienaventurado, porque era un temeroso. Entonces, cuando tú tienes temor de Dios, mueres a la carne, mueres a tu apetito, mueres a tu pasión. ¿Por qué no me quedé pintando la casa? Morimos a los deseos carnales. Y a mí el Evangelio, yo decía, Señor, ¿cómo es posible dejarás padre, madre, hermanos, hijos, casas, tierras por mí y mi palabra? Decía, wow, por el temor. ¿Qué te va a hacer recibir más en este tiempo? El temor. Ahí está la llave maestra. Si tú no dejas hijos, padre, madre, hermanos, hijos, tierras, casas por Jesús y su palabra, tú no vas a poder recibir 100 veces más en esta vida ni en la venidera. ¿Por qué? Pues no va a haber venidera. Sin temor no vas a poder ver a Dios.
No porque traes el letrero de santidad. Déjame explicarte algo tan natural. Si dice en una puerta, dentista Turulú, compró el título allá en Tepito. Aquí venga, jajaja. Tú no te paras ahí. Porque es falso. Sí, y la iglesia es lo que está creyendo. Que porque viviste yendo a la iglesia, ya vas a ir al cielo. Son mentiras. No, vas a ir al cielo porque eres santo. Hermano, pero estamos en el tiempo de la gracia, hermano. La gracia cubre todo. Entonces vámonos. ¿Para qué venimos? La gracia trabaja en un momento crítico de tu vida. Yo le llamo en la curva de aprendizaje. Pero no te la puedes llevar en círculo, ¿no? Oye, ¿me tienes 20 años en círculo? Puras curvas de aprendizaje, no. Ya tienes que dar fruto. Mostrar a aquellos nuevos la disciplina, la integridad, la pasión, el amor y todo, porque tienes temor de Dios. Ya es tiempo. Diga, ya es tiempo. Yo les digo de todo corazón, los que están ahorita aquí dentro de este recinto, lo que tú oíste esta noche y lo pones por obra ya, tu vida se transforma. Temor no es miedo, es honor y respeto a Dios. Señor, mis hechos dicen que te ama. Eso es tener temor. Y voy a hacer lo que tenga que hacer. Pero te voy a amar a ti. Voy a perdonar a los que tenga que perdonar. Voy a dejar ir lo que tenga que dejar ir porque te temo a ti, Señor. Ya no lo haces por ti, lo haces por Él. ¿Sí entiendes? Voy a entrar en el reposo porque temo a ti. Voy a descansar en ti. ¿Tú crees que una persona que no teme a Dios entra al reposo? No. Es un asentamiento mental solamente, pero no espiritual. Y ustedes dicen vivir en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Dios viene por una iglesia santa. Y santa no significa cara de loco. Bien truchas, poderosos, inteligentes, libres. Ya no andar con complejos de caballo. No, libres. Diga libres. Happy. Con la candela prendida donde quiera que vayas. Hasta que te digan, ¿por qué te la llevas riendo? ¿Por qué siempre andas feliz? Es hermoso cuando te dicen eso. ¿Por qué andas feliz? Yo soy un provocador. Cambia tu actitud, le digo a la gente. Cambia. Ahora ya entiendo por qué no cambian la actitud. No tienen temor de Dios. ¿Por qué voy a cambiar mi actitud? Por temor al Señor. Dile, Señor, vuelve el temor a mí. Vuelve el temor a mi corazón, Señor. El temor genuino. El temor tuyo. Padre, gracias te damos. Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.